Esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Muy buenos días a todos. Estamos aquí ya en la mañana del 2 de enero. Ya hemos llegado a martes 2 de enero del año 2018. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Unos pocos días ya estamos en el nuevo año. Espero que todos se encuentren bien, todos se sientan bien, todos estemos listos, llenos de energía, de fuerzas, caminando sobre la roca que se llama Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Les deseamos que cada uno de todos nosotros, cada uno, el que escucha, cada uno de Ministerio Más que Vencedores, cada uno de todas las misiones en Centroamérica y en México, todos nosotros podamos siempre seguir caminando por el camino de la salvación, por la verdad, por la paz, por la justicia, por el amor que solo Cristo Jesús da. Que nuestros familiares también en este año 2018 se conviertan, reconozcan a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Que ese corazón se torne un corazón de carne.
que el amor rompa esas barreras, para que todo sea diferente. Muchísimas gracias por estar en sintonía con todos nosotros, Ministerio Más que Vencedores. Estamos en la ciudad de Stone Mountain, Georgia. Nos puede contactar siempre, si nos puede enviar mensajes de texto, ya sea por su aplicación Standard en los celulares, en tablets, en computadora, o por la aplicación WhatsApp. Es el mismo número, el 404-477-4292. También nos puede contactar por nuestra página de Facebook, en Ministerios Más que Vencedores. Asimismo por Instagram, en Ministerio Más que Vencedores, y por YouTube en Ministerio Más que Vencedores. Bien, y vamos a seguir siempre con una meditación. Todos estos días nuestro Señor Jesucristo no solamente ha sido ese Redentor, ese Dios que pagó todo por nosotros, todos nuestros pecados, y nos ha dejado libres, borrando todos esos pecados que teníamos atrás como una hoja en blanco. Así estamos comenzando este año. Y Dios ha puesto en nuestro corazón seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de varias lecturas que vamos a hacer. Y mediante eso vamos a empezar hoy en el libro de Mateo. Vamos a empezar en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Entonces, Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y siempre sí, vamos a estar leyendo de la manera más simple la versión de la Biblia, para que de esa manera no haya ningún tipo de confusiones. Y como resolución de año nuevo, siempre pedimos nosotros, más que vencedores, que siempre obtengan una Biblia, si es que ya no lo han hecho. Si ya la tienen, pues gloria a Dios. Si una Biblia, para que ustedes mismos puedan leer ahí la palabra de Dios, lo puedan tener en su casa cuando necesiten llenarse su alma del pan de vida que solamente Dios puede proveer. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Lo que escribió el profeta se encuentra en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y dice ahí: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo, Israel. Dice el versículo 7: luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore.
Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Entonces, gracias a Dios que tenemos la Biblia también para que nos dé hechos históricos y nos explique claramente de dónde vino nuestro Señor Jesucristo, cuál fue la historia de su vida, cómo es que todo esto empezó. ¿Ves? Básicamente lo que estamos leyendo es eso. Y aprovechando que estamos en estas lecturas, valga la aclaración que queremos despejar ciertas cosas que siempre se han hablado acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primero, la Biblia no habla de los nombres de estas personas sabias. ¿Ves? La Biblia no lo habla, no existe eso de decirle llegó Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, no es algo bíblico, no es algo que Dios ha dicho que esos eran los nombres. Lo otro es que en ciertas versiones bíblicas dice que eran magos. ¿Ves? Magos nosotros le entendemos a aquel que trabaja con la magia. Entonces, esa palabra que se llama, que dice magos, realmente viene del griego magoi. Y sabemos que la Biblia fue escrita en griego también. Fue uno de los idiomas en que originalmente fue escrita. En griego, en hebreo. Y esta palabra significa sabios. Entonces, magoi, del griego, significa sabios. Entonces, por eso es que muchas Biblias dicen eso, muchas versiones. Entonces, entre esos tres idiomas, del amorreo, del hebreo, del griego, entonces estas palabras salen a relucir. Entonces, realmente eran sabios en el sentido que eran personas estudiadas, eran personas también que dentro de lo que ellos estudiaban estaba, no solamente sabían del Antiguo Testamento, pero también sabían de las estrellas, de las constelaciones, eruditos, la palabra que le decían las personas estudiosas. Y venían del lejano oriente. Siempre que hablamos del oriente, es el este. ¿Ves? Y como sabemos esto, lo confirma también la palabra de Dios, como hablábamos el año pasado. ¿Sí? Hablábamos cómo la palabra de Dios también explica ciertos eventos. Tenemos la palabra de Dios nos profetiza desde el Antiguo Testamento lo de estos sabios, y que los sabios sabían lo que el libro de Números aclara. Ellos ya sabían. El libro de Números 24:17. Números 24:17 dice: lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Entonces, esa parte que dice el libro de Números 25:9, cuando dice que una estrella se levantará de Jacob, Jacob era toda la área esa del este de Israel, de donde venían esta gente sabia. Entonces ellos sabían la profecía, que a través de una estrella se iba a anunciar. Dice, un cetro representa a un rey. Un cetro surgirá de Israel. Y se aplastará la cabeza del pueblo de Moab,
y partirá el cráneo de la gente de Seth. ¿Ves? Entonces toda esa parte ya conectada con Miqueas 5:2, donde dice, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Ves? Entonces vemos también conectado en esos dos libros en el Antiguo Testamento, donde ya el pueblo sabía que algo iba a suceder en Belén, ¿no? Ya los sabios tenían eso bien entendido, de que iba a ser una estrella que los iba a guiar para llegar a Israel. Ahora, la palabra de Dios se lee sencillamente, de pronto puede ser complicada, pero solo tenemos que conectar ciertos versículos que nos van aclarando muchas cosas. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Podemos decir, muchas veces leemos proverbios y salmos, nos gusta leer promesas, pero también tenemos que leer todas estas partes de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y imagínate que estos sabios, esto no fue un viaje corto. No fue un viaje corto para salir de las tierras de donde ellos venían y encontrar a nuestro Señor Jesús en Belén. Estos eran viajes extremadamente largos. La palabra no le dice exactamente cuánto tiempo pudo haber tomado, pero no fue ni un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni 2 semanas, ni un mes. Incluso muchos se han atrevido a decir que este viaje pudo haber tomado varios meses, incluso cerca de un año, ¿ves? Para que ellos pudieran llegar ya a la casa donde estaba nuestro Señor Jesús. Entonces nos ponemos a pensar, ellos venían a buscar al Rey. Ellos venían a través de tantas situaciones en medio de un desierto, porque toda esa área de Israel, al este de Israel, es un desierto. Y tenemos que ver y entender los problemas que pueden surgir al viajar en un desierto. Estamos viendo de temperaturas extremas. El desierto puede ponerse tan caliente en el día y puede ponerse tan frío en la noche. Pueden haber animales como el alacrán, serpientes venenosas, que pueden atacarlos en la noche cuando estén durmiendo en sus tiendas. Pueden haber tormentas de polvo que se dan en el desierto. Sin número de cosas que estos sabios sobrellevaron en ese tiempo, pero la noción, la pasión y la verdad de decir voy a encontrarme con el Rey, nunca los paró. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Donde Dios nos habla a nosotros, nos da ejemplos de cómo otras personas fueron a extremos para buscar la presencia de Dios. En este año 2018 queremos ser igual. Queremos ser como estos sabios que salieron de tantos lugares, como nosotros salimos de tantos lugares y Cristo nos encontró, ya sea en los Estados Unidos, nos encontró en otra ciudad, nos encontró en cualquier otro lugar donde nosotros no sabíamos de Él y ahora nos encontramos en ciertos territorios. Y gracias a Dios por todos aquellos que dan todo por buscar presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se aplica ahora en nuestra era moderna, en nuestros tiempos modernos? Lo que hicieron los sabios, que a pesar de todo nos congreguemos, que a pesar de todo busquemos la presencia de Dios, que a pesar de todo, no importando la distancia, que no nos pese. Yo entiendo que a veces pues se pone dificultoso. Tenemos incluso el ejemplo de hermanos en Ministerio Más que Vencedores que en carro viven a 30 minutos, 40, 45, incluso hay hermanos que viven a 1 hora de manejo en carro. A como lo hay personas que pueden irse caminando al Ministerio Más que Vencedores, hay de todo. Entonces, gloria a Dios por eso, porque la palabra aquí nos muestra cómo estos sabios lo dieron todo para buscar presencia. ¿Ves? Lo dieron todo. Apartaron de su tiempo, de su vida regular, de su vida normal, de donde ellos estaban,
para ir a buscar a Jesús. Y es lo que nosotros todos tenemos que hacer. Tener ese tiempo necesario, saber sobrellevar los obstáculos que puedan aparecer en ese camino para ir a buscar y conocer a Cristo Jesús. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en las misiones en El Salvador, en Honduras y en México, que muchos de ellos también sobrellevan cosas en el camino para ir a la congregación. Hay hermanos que tienen que cruzar un río para ir a la congregación. Hay hermanos que tienen que caminar bastante para llegar a la congregación en medio de un gran sol, en medio de lluvia. Hay de todo y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, de cómo la palabra se cumple en nuestras vidas. ¿Ves? Entonces, despejando eso también, Herodes el Grande era el rey en esos momentos. ¿Ves? Herodes era de descendencia judía, pero él compró, se sabe que era un rey bien supersticioso, era un rey bastante violento, solucionaba muchas cosas con crímenes. Y bueno, él compró, junto con los romanos, compró su vida política con los romanos, que eran los invasores en esos tiempos. Y bueno, haciendo conexiones aquí, conexiones allá, como muchos dictadores de la era moderna han hecho, pues llegó al poder. Y él fue el que recibe. Vamos a leer de nuevo el pasaje, solamente para ciertas cositas que dice ahí que llegaron preguntando. Otra cosa, dice ahí por ese tiempo algunos sabios. Entonces el hecho que solamente eran 3 es bastante dudable. No pensamos en ningún momento que puedan haber sido solamente 3 sabios que salieron desde las tierras del oriente a buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas cuando viajaban en grandes grupos. Entonces, lo más seguro, por eso que la palabra en Mateo dice algunos, más de 3. No sé dónde realmente. Puede ser que algún escritor se enfocó en 3 de ellos, pero que la caravana, como le dicen, la caravana que salió desde el oriente a buscar a Cristo Jesús, más de seguro eran un buen grupo. Entonces, y preguntaron, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. ¿Ves? ¿Qué podemos aprender ahí? Que cuando buscamos de Cristo Jesús es para adorarlo a Él, para entregar todo por todo, en espíritu y en verdad. Esa es la razón de ser. Dice que cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Entonces, ¿pensamos nosotros que un rey se va a perturbar porque 3 personas solamente le dijeron algo? No, esto debe haber sido una gran multitud, una gran caravana que buscaron al rey y le dijeron, mira, venimos a buscar aquí en Belén al rey de los judíos. ¿Ves? El rey de los judíos. Entonces, ¿cómo se debió haber sentido Herodes en su gran orgullo de rey? De decir, ¿cómo es eso que vienen a buscar a un rey? Y es el rey de los judíos. Entonces, eso es lo que despierta algo en él, ¿no? Despierta algo en él, un plan que él elabora para que de esa manera saber dónde está también ese rey y poder matarlo, ¿no? Ya se sintió como una amenaza. Como es ese que ustedes buscan al rey. El rey no soy yo, sino que buscan al rey de los judíos. Entonces él mandó llamar a los principales sacerdotes, dice, a los maestros de la ley religiosa, o sea, a los fariseos, escribas. Y él pregunta, ¿dónde se supone que nacerá ese Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Porque eso es lo que escribió el profeta, eso es lo que nosotros leímos en Miqueas 5:2, ¿no? Que es en Belén donde Cristo iba a nacer.
Luego Herodes dice convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Sabemos que eso era una mentira. Él no quería en ningún momento adorar a nuestro Señor Jesucristo. Lo quería matar, porque ya lo sentía como una amenaza. ¿Qué podemos aprender aquí? Aprender que no todas las personas están conectadas con nosotros en el mismo sentir. Tenemos que aprender a ser sabios. Esa sabiduría solamente Dios la puede dar, de poder analizar, de poder ver aún más allá, no solamente con nuestros ojos físicos, sino con los ojos espirituales, de poder entender lo que sucede en nuestros alrededores y no confiar abiertamente los planes que otros nos puedan dar. Tenemos que saber si son planes de Dios, orar siempre por lo que nosotros nos pueden decir, saber si eso es la verdad, que no nos confundan, que no nos mientan. ¿Ves? Como Herodes mintió a los sabios, él solamente quería que alguien le ayudara a encontrar a Jesús y poderlo asesinar. Después dice, desde la reunión, dice, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iban delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre. ¿Ves? Entonces entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Ahora ahí dice que se inclinaron ante el rey, no ante la madre. ¿Ves? Se inclinaron ante el niño Cristo Jesús, el cual ya había sido profetizado que iba a ser el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ahora, entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado de que la adoración es para Cristo Jesús. La Biblia no habla de adorar a nadie más que no sea Cristo Jesús. No podemos asumir ciertas cosas, tenemos que dejarnos llevar porque la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, estos tres regalos, todo en la Biblia tiene un símbolo. Todo va de acuerdo a lo que es la cultura de ese entonces. La cultura tanto del hebreo como de los otros pueblos en los alrededores, en los palestinos. ¿Ves? Entonces, el oro recuerda todo lo que es relacionado a un rey. Eso es lo que el oro significaba en esos momentos. Entonces podemos entender el porqué de esos regalos. Oro, incienso y mirra. Entonces el oro lo tenían que llevar porque ellos sabían que están en la presencia de un rey, de nuestro Señor Jesús. El incienso para ellos siempre era el símbolo de una fragancia. Entonces ellos al dar incienso era para demostrar que este rey llamado Cristo Jesús iba a traer una fragancia sin igual a nuestras vidas. ¿Cómo podemos conectar una fragancia? Si alguna vez de ustedes han ido a una tienda y pasan por el lugar donde venden perfumes y usted los toma y los huele, uno se siente aquello tan sabroso, ¿no? Aquello tan fresco, aquello tan lleno de energía. A eso se refieren con esto del incienso, para decir que Cristo es esa fragancia en nuestra vida, esa fragancia fresca, esa fragancia diferente para nuestras vidas. Y la mirra siempre era algo que va relacionado a lo que es la muerte, ¿no? Y sabemos que la muerte de Cristo Jesús es lo que hizo la gran diferencia. ¿Ves? La muerte, por eso es que Cristo decía que nos recordáramos de su muerte, no tanto de su nacimiento, pero de su muerte. De su muerte, porque fue ahí
en la cruz, donde todo cambió para toda la humanidad. Entonces esas tres cosas eran esos regalos, todo un símbolo de lo que iba a suceder. ¿Ves? Pero ya lo de la muerte nos vamos a olvidar porque sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Ves? Entonces ya en su segunda venida, Él ya no va a venir como alguien desconocido. En su segunda venida la palabra dice que Él va a venir ya como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ves? Cuando Él se aparezca, al sonar de las trompetas allá en las nubes, no va a pisar la tierra en su segunda venida. Va a estar allá en las nubes, ya va a venir exaltado totalmente. A nosotros sabremos sin lugar a dudas que Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprendamos a través de lo que hemos leído, todos nosotros tenemos que aprender. Y todos los que tenemos fe, no nos tenemos que cansar en la búsqueda de Dios. La fe va a hacer que nunca nos cansemos en la búsqueda de Dios. Nunca podemos decir me canso de ir a la congregación, nunca podemos decir me canso de ir a la oración. No tenemos, lo podemos decir, pero no tenemos que decirlo, ¿no? De decir cansado, sabemos que pueden pasar situaciones donde no podemos ir de pronto, pero la palabra cansado significa que ya nuestro ser, ya nuestra alma no quiere. Cansado de decir, no, ya, se acabó. A eso es lo que me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a los días en que no podemos ir por cierta situación, por cierto motivo. Eso sucede, cosas suceden. Pero cansar es de decir, no, ya, se acabó. Yo no voy a buscar más de Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado en todo eso. La palabra de Dios es bonita, ¿verdad? El leer la Biblia nos despeja muchas dudas. El leer la Biblia nos recuerda de tantas cosas que sucedieron en la vida de nuestro Señor Cristo Jesús. Y de esa manera plenamente podemos estar adorándolo, tener muchas más razones de adorarlo libremente. Gloria a Dios por eso. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por dejarnos saber cómo fueron tus inicios en esta tierra. Gracias primeramente por haber dejado tu trono allá en el reino de los cielos, donde reinabas con todo tu esplendor, y por ese gran amor por todos nosotros, por ese amor de decir no, ellos no se pueden perder. Voy a llegar a la tierra para buscarlos, para pagar precio de sangre, para sembrar un amor que la humanidad nunca había visto. Un amor sin igual que hasta el día de hoy no se puede comparar a nada. Ningún otro tipo de amor como el amor de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por tus comienzos humildes. Todo tiene una razón. ¿Qué hubiera sucedido, mi Señor Jesucristo, si hubieras nacido en un palacio? Si hubieras nacido en medio de grandes riquezas. ¿Qué hubiéramos dicho todos nosotros? No, Él no sabe lo que es ser pobre, hubiéramos dicho. Hubiéramos dicho, no, Cristo Jesús no sabe de mi situación, si Él nació teniéndolo todo. Oh, mi Dios, plan perfecto que tú tienes para todas nuestras vidas. Naciste sin nada, no tenías nada. No teníamos nada que reprocharte también. Por tus comienzos tan humildes, nos has enseñado muchas cosas. Gracias, mi Señor, por utilizar a estos sabios. Sabemos que estos sabios no eran personas que te siguieron después. Ellos solamente eran conocedores de la palabra. Sabían de la palabra, pero no la vivían. Sabían de la palabra, pero no estaban tan interesados en ser tus seguidores. Quizás por una gran curiosidad de saber que habían esas escrituras diciendo que una estrella les iba a mostrar el rey de Israel. Quizás esa gran curiosidad los llevó a ser
lo que hicieron, ir en una caravana a través del desierto y buscar a nuestro Señor Jesús. Dios los utilizó. Dios los utilizó porque sabían que eran personas que entendían el cómo seguir a una estrella, entendían astrología. Entonces, de esa manera Dios utiliza no solamente aquel que ha profesado, que ha abierto su corazón a Cristo Jesús, sino que en su obra también utiliza a otros que no tienen un interés al 100% de seguir a Jesús, pero que en sus vidas han hecho algo que donde Dios dice, te voy a utilizar para que comience la historia de algo. Y fue la situación con los sabios. La palabra de Dios no lo vuelve a mencionar. Ellos se le alejan a otras tierras de donde vinieron, pero cumplieron con ese propósito de decir, tenemos que esa profecía dada en el Antiguo Testamento se tiene que dar. Y así como comienza el Nuevo Testamento, y así como los sabios fueron utilizados. Gracias, Señor, porque tú eres el que mueves todas las piezas necesarias en nuestras vidas, al igualmente. Tú utilizas a todos aquellos que a lo mejor de pronto nunca pensamos que podían ser de gran utilidad en la obra de Dios. Pero así es el gran misterio, es como obra nuestro Señor. Entonces, cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a tener esa fe inquebrantable. Ayúdanos, mi Dios, a leer la palabra y ver más allá, no solamente leer y decir, ya tuve esa lectura. No ser como los sabios, de decir me lleno de lectura, pero ¿dónde están los frutos de la lectura? Me lleno de esa lectura, pero ¿realmente tengo la necesidad de buscar la presencia de Dios? Herodes, tenemos que tomar ese ejemplo de Herodes. Herodes era un hebreo, era un rey hebreo que se vendió a los romanos, pero como hebreo, ellos sabían de estas profecías. De pronto en ese mundo donde se removía Herodes, hasta se le olvidó porque él tenía que preguntarle a sus fariseos, a sus escribas, hey, ¿cómo está eso de esa profecía? Y le confirmaron, sí, todos sabían, sin mayor esfuerzo, todos dijeron, sí, hay una profecía de lo que va a suceder. Y es lo que le recordaron en Miqueas 5:2, ¿no? Que en Belén iba a nacer ese rey. Pero ¿qué pasó? No dejemos que el mundo nos deje olvidar las promesas de Dios para nuestras vidas. No seamos como Herodes. Él buscó otras cosas. Imagínense que cuando vinieron ya estos sabios y le dijeron del Mesías, no debería ser una reacción natural en Herodes como hebreo de decir, ¡guau! Ya es el tiempo del Mesías. Ya vino la confirmación de la palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde venía el Rey de Reyes, Señor de Señores, y en su humildad decía, yo soy rey de esta tierra, pero aquí viene el Rey de todo, mi Rey también. El Rey que va a hacer la diferencia, el que va a pagar precio de sangre por todos nosotros. Y todo eso estaba escrito en el libro de Isaías. ¿Ves? Entonces, hay mucho que aprender en lo que leemos. Claro que sí. Hay mucho que aprender. Bendiciones a todos, hermanos. Y esperemos que estas lecturas bíblicas las puedan seguir ustedes durante el día. Vuelvan a leer Mateo 2, 1 al 12. Pidamos todos siempre que Dios nos guíe, que Dios nos dé la sabiduría para investigar estas cosas que leemos. Consíganse un diccionario bíblico. Investiguemos todo. Eso es lo que dice Dios, que hay que escudriñar, que hay que investigar de ese propósito, no solamente leer, sino decir cómo se aplica esto a mi vida, qué está sucediendo en esta lectura que yo puedo aplicar a mi vida. Así que bendiciones a todos allá en Common for Guanajuato, en San Miguel Allende, en Celaya. Bendiciones a todos en Honduras, en Santa Rita, allá en Nicaragua, en todas las misiones en El Salvador, en México, en Chiapas.
Sí, Señor, te lo debemos todo, mi Dios. Todo. ¿Cómo no vas a ser tú nuestro Rey? ¿Cómo no vas a ser tú el que tenga toda la autoridad? ¿Cómo no vas a ser tú el que haga la diferencia en nuestras vidas? Por eso tenemos que adorarte como los sabios hicieron. Primeramente llegaron, se inclinaron y adoraron a ti. A nadie más. Nuestra adoración es para Cristo Jesús. No para María, no para José, porque ellos estaban ahí presentes. No para cualquier otra persona. Nosotros no adoramos a líderes, no adoramos gobernantes, adoramos a Cristo Jesús, a como su palabra nos indica. En medio de tu dolor, mi hermano, mi hermana, en medio de tu enfermedad, mi hermano, mi hermana, en medio de las situaciones que puedes estar atravesando, mi hermano, mi hermana, nunca te olvides de adorar a Cristo Jesús. Adora a Cristo Jesús en medio de todo. Él hará la diferencia. En medio de todo, en su tiempo, Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Oh, sí, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Tengan muy buen día. Bendiciones a todos aquellos que regresan a sus trabajos. Una bendición tener ese trabajo. Bendiciones a todos aquellos que comienzan una nueva etapa. Tal vez es un nuevo trabajo, tal vez es un nuevo curso, una nueva clase, nuevos estudios. Bendiciones a todos ellos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.